especial que bendiga en esta noche a nuestro hermano William Soto Santiago, que lo unja con todo el poder de su Santo Espíritu y que lo use poderosamente en esta noche y todas las veces que se dirija al público, aquí y en cualquier lugar. Y a nosotros, que además de oidores, nos haga hacedores de su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Que las bendiciones del Creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sean sobre cada uno de ustedes. Para esta noche vamos a leer el capítulo 1 del Génesis, verso 1, y luego el capítulo 1 mismo, versos 26 al 28. Y luego el capítulo 2, verso 7. Dice, el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el capítulo 1, verso 26 en adelante dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el capítulo 12, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios se plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo.
mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El ser humano, la corona de la creación de Dios. Es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Antes de la creación, pues solamente existía Dios. Y de Dios salió una luz, llama el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Como nos dice San Juan, capítulo 1, verso 9 adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo de Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo que era con Dios y era Dios es el Logos, es el Verbo, es el ángel del pacto, es el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es Cristo en su cuerpo angelical, el Hijo de Dios que salió de Dios. Luego nos dice en el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo que era con Dios y era Dios es el ángel del pacto, es Cristo en su cuerpo angelical, llamado el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Por medio del Verbo que era con Dios, es que Dios creó todas las cosas. O sea, que el Verbo que era Dios y era Dios, el cual es el ángel del pacto, es antes de la creación. Y es por medio de Cristo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente, que Dios lleva a cabo toda la creación. Vean lo que San Pablo, conocedor de este misterio, nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por medio del Hijo de Dios, el ángel del pacto, velado en carne humana, le estuvo hablando al pueblo hebreo en su ministerio terrenal. La promesa de la venida del Mesías, conforme a Malaquías capítulo 13, verso 1, dice: he aquí yo envío
mi mensajero. ¿Quién lo envía? Pues el mismo Dios. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Le va a preparar el camino a aquel que lo está enviando. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, o sea, Dios el Padre. Vendrá a su templo humano, el que nacería a través de una virgen, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, que dice aquí: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo explica también en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 12, verso 23, donde dice aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora sigue diciendo: de él vendrá su templo humano, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios el Padre vendría con el ángel del pacto, que es su cuerpo angelical, el verbo que era con Dios, el Logos, a través del cual creó todas las cosas. Recuerden que cuando le apareció a Moisés el ángel del pacto, en aquella zarza que ardía y no se consumía, el ángel del pacto le habla, pero cuando está hablando el ángel del pacto, es Dios a través de ese cuerpo angelical llamado el ángel del pacto. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, o sea, Abraham. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Todos los que veían a ese ángel del pacto, que en algunas ocasiones aparecía en una llama de fuego, una luz, y en otras veces aparecía en la forma de un hombre, o sea, un hombre de otra dimensión, un hombre espíritu, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Los cuerpos de los ángeles son cuerpos de otra dimensión. Pueden aparecer en forma de luz, en forma de una llama de fuego, o en forma de un hombre, pero de otra dimensión. Al profeta Daniel, vean cuando el ángel Gabriel aparece, lo ve como un hombre, pero de otra dimensión, un varón, por eso le llama un hombre, un varón de Dios, un varón de Dios, un hombre de Dios. Y encontramos también que a Abraham le aparecieron 3 varones, 3 ángeles: Dios, el ángel Miguel y el ángel Gabriel. También encontramos que en diferentes ocasiones le hablaba a Dios a Abraham, y luego también a Isaac, luego también a Jacob, aquel ángel con el cual Jacob luchó toda la noche. Era nada menos que el Hijo de Dios en su cuerpo angelical, el ángel del pacto, el Logos. Y Jacob no lo soltaba en el capítulo 32 del Génesis, versos 24 al 32. Y el varón, un hombre, ese ángel, un hombre, luchaba con Jacob, le decía: suéltame, porque raya el alba. Y Jacob le decía: yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas.
Jacob tenía miedo porque venía de la tierra de su suegro, ella de Aram, donde se había casado, ya tenía familia, tenía ya 11 hijos y uno que venía de camino o que nacería en la trayectoria y que sería Benjamín, y su hermano Esaú. Cuando Jacob, estando en la casa de su padre, le lleva comida a Isaac para que lo bendiga, porque su madre había escuchado a Isaac que le dijo a Esaú: ve al monte de cacería, toma casa para mí, la prepara un guiso como el que nos gusta acá también, y lo trae para que yo coma y después te bendiga. Ya Jacob había hecho un negocio con comida también con su hermano y ahora le tocaba con su padre, y era por la bendición de la primogenitura, que tiene sus diferentes etapas. Y su madre le dice: tu padre mandó a tu hermano Esaú a que busque casi un animalito, lo traiga preparado para él comer y bendecirlo. Lo iba a bendecir con la bendición de la primogenitura. Eso es como darle ya su herencia estando vivo, o sea, hacer el testamento. Y ahí era por palabra hablada, y eso no se puede borrar. Como él dijera, así permanecería delante de Dios, porque la primogenitura viene de parte de Dios, y delante de Dios es que se hacen esos negocios. Y Isaac amaba mucho a Esaú, y Rebeca amaba mucho a Jacob. Entonces pues ella le ayudó, como toda buena madre, ayuda a sus hijos para buscar la bendición de Cristo, preparándolos para que vayan a la iglesia. El domingo estén tempranito, le prepara su ropa el día antes, le prepara el desayuno tempranito, los levanta a buena hora, y también el día que son las clases bíblicas, sábado, también los prepara para que vayan a buscar la bendición de Dios. Así pues era Rebeca con su hijo Jacob, y ella quería la bendición para su hijo, la bendición de la primogenitura, que es una doble porción de la herencia. Y siempre echaban esa bendición antes de partir, antes de morir. El padre bendecía a sus hijos y ya le repartía la bendición en palabra hablada, y así quedaba delante de Dios. Jacob tenía miedo porque sabía que si su padre se daba cuenta que no era Esaú, aunque estaba ciego, si se daba cuenta, en vez de bendición, iba a hablar maldición sobre él. Pero su madre le dice que cualquier problema, entonces ella tomaba la responsabilidad. O sea, cualquier situación que surgiera, el joven se anima, ella le consigue todas las soluciones, menos la de la voz. Y siempre logra Jacob la bendición. Su voz pues era la voz de Jacob,
no la de Esaú, pero el olor de sus vestidos era el olor de la ropa de Esaú que Rebeca se la había colocado a Jacob. Y los brazos velludos que Esaú tenía, pues con la piel del animalito, del cabrito, se la puso en los brazos y se sentía bien velludo. El problema entonces fue resuelto ahí también. 2 sentidos a favor de Jacob y 1 en contra. El audio en contra de Jacob, pero el del tacto a favor de Jacob y el del olfato a favor de Jacob también. O sea, mayoría, 2-1. Y en cualquier deporte, 2-1, el que tenga 2, pues ganó la competencia. Y lo bendice. ¿Cómo lo bendice? Porque la mamá de Jacob, siendo la esposa de Isaac, pues que también conocía el gusto de su esposo, sabía cómo cocinarle. Y recuerden que por la comida el hombre es atraído. Si no le cocinan bien en la casa, prefiere comerle en la casa de su mamá. Porque en la casa de su mamá vivió muchísimos años, ya se acostumbró a... Y algunas veces surgen los problemitas de la yerna y la suegra. Y la suegra, bueno, no me le cocina a mi hijo, que yo le he cocinado por tantos años bien, y ahora no sabe cocinar la muchacha. Ahora Jacob logra que su padre lo bendiga. Y se va con la bendición de Dios. Y cuando llega Esaú con la comida, se estremece Isaac y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Esaú, tu hijo. Ya traigo la comida para que comas y me bendigas. Y se estremeció Isaac y pregunta, ¿quién fue? Tu hermano vino primero que tú, me trajo comida, comí y lo bendije y será bendito. Y ahí pues el que lo bendiga será bendito y el que lo maldiga va a ser maldito. Pero Esaú le pregunta, ¿y no hay otra bendición para mí? Ahí se pone triste. Es lo que le pasa a muchas personas que se descuidan en su vida espiritual, pierden la bendición y después se ven en muchos problemas. No puede decaer la persona en la fe, tiene que permanecer firme y si tiene algún problema pide perdón a Dios y sigue hacia adelante en su vida cristiana, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Así es que Jacob es un ejemplo de lo que es un creyente en la bendición de Dios, en la bendición de la primogenitura, que lucha por esa bendición. Usa su dinero, usa la comida, usa todo lo que tiene y lo cambia por la bendición de Dios. Y por la bendición de Dios, ven ustedes, Jacob recibió la bendición de la primogenitura, doble bendición. O sea, es una bendición con doble porción. Jacob tuvo también la experiencia, porque su hermano dijo, cuando muera mi padre, yo voy a matar a Jacob. O sea que por la bendición, vean, es como por el poder en algunas naciones, diferentes tipos de poder, hasta matan a sus propios hermanos. Y eso lo vemos en la Biblia. Aún el hijo mayor de David, para arrebatarle el trono, trató de matarlo. Y así por el estilo vemos
que hijos de grandes reyes mataron a su padre por tomarle el trono. Y ahora Jacob estaba muy asustado cuando venía ya de regreso con su familia de allá de Aram. Venía rico, pero rico y en peligro. La riqueza no tiene valor, entonces tiene que usarla para defenderse. Le manda un presente con un siervo y un grupo de personas. En el grupo de los hijos de él, y con otro grupo, otros presentes de lo que él tenía, y así por el estilo, para ir apaciguando la ira por haberle robado la bendición de la primogenitura. Y ya lo último, pues queda Raquel con su hijo José, más los siervos que tenía y el ganado, y entonces lo manda y se queda él solito y se encuentra con el ángel de Dios. Y Jacob no soltaba al ángel hasta que no recibiera la bendición del ángel, porque tenía que enfrentarse a su hermano Esaú, que sabía que había jurado que lo iba a matar cuando su padre muriera. Pero su padre todavía no había muerto. Tuvo suerte que le apareció el ángel, que le había dicho: regresa a tu tierra. Jacob le pregunta al ángel, cuando el ángel lo bendice: ¿cuál es tu nombre? Quería saber el nombre del ángel, porque ese es el ángel de Dios, o sea, el cuerpo angelical de Dios, el cuerpo teofánico de Dios, la imagen del Dios viviente. En esa forma es que Dios creó al ser humano, un cuerpo angelical primero, le dio a Adán. Y dice la Escritura que varón y hembra Dios lo creó. Luego le da la semejanza física, que es el cuerpo físico, igual al cuerpo físico que Dios iba a tener, el cual vino a ser el cuerpo de Jesús. Por eso la semejanza física de Dios tenía que ser igual a la del ser humano, hueso y carne, pero creado por Dios. Así como Dios trajo y de Dios salió el cuerpo angelical, ahora sale la creación del cuerpo físico de parte de Dios y por el mismo Dios a través de su cuerpo angelical, el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y por eso es Emmanuel, Jesucristo, que es Dios con nosotros. Y por eso es que Jesucristo, allá en el capítulo 2 de San Juan, versos 17 al 22, dice: frente al templo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Todos pensaban que estaba hablando del templo de piedras, pero la Escritura dice que estaba hablando de su cuerpo, o sea, del templo de Dios humano, templo de carne de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Recuerden, San Pablo nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es el ser humano, un templo para Dios. Tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene el lugar santo, que es el espíritu o cuerpo espiritual, y tiene lugar santísimo, que es el alma de la persona. Lo mismo lo vemos en Dios. Dios el Padre, el cuerpo angelical de Dios, que es el Espíritu Santo,
el Hijo de Dios en su cuerpo angelical y el cuerpo físico, que es el atrio. Y encontramos que Jesús, al hablar esas palabras, todos pensaban que estaba hablando del templo, y por eso cuando lo tomaron preso y el concilio del Sanedrín lo estaba juzgando, hubo unos cuantos testigos que dijeron que Jesús había dicho que destruyeran el templo, que él en 3 días lo iba a levantar. Y esto es terrorismo. Promoviendo el terrorismo, pero eso no funcionó para juzgarlo y condenarlo. Entonces buscaron una razón mayor. ¿Eres tú el Hijo del bendito, el Hijo de Dios? Dios, tú lo has dicho. Entonces aparecía como una blasfemia al decir que era el Hijo de Dios, por lo cual fue llamado digno de muerte y fue condenado por esa causa. Y ahora Jesucristo es el personaje más importante de la historia bíblica, porque es la imagen y la semejanza de Dios. La imagen de Dios en su cuerpo angelical y la semejanza de Dios en su cuerpo físico. También encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, el ángel del pacto. Pues leímos en Malaquías capítulo 3 que vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ese ángel del pacto fue el que le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. El que escribió la ley, el que escribió allí en 12 piedras la ley, los 10 mandamientos para el pueblo hebreo. Y ahora podemos ver por qué decía Jesús en San Juan capítulo 8 versos 56 al 58: Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Desde entonces los judíos: no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el yo soy, aquel al cual Moisés le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Le dice: si ellos, los hijos de Israel, me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? Y él le dice: le dirás: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo capítulo 3 versos 13 al 16. Y dice que con ese nombre Él no se había revelado antes. Capítulo 6 de Éxodo. O sea que Moisés recibe la revelación de Dios y el nombre de Dios. Y ahora encontramos que la corona de toda la creación es el ángel del pacto, Cristo. Y luego la corona aquí en la tierra
la corona de la creación del planeta Tierra es el ser humano, Adán, que Dios lo coloca en la tierra como el primer hijo de Dios, que coloca en la tierra con cuerpo de carne. Y por eso es que el ser humano fue colocado como rey, como señor del planeta Tierra completo, de los animales, de las aves, de los peces, de los reptiles y de todo lo que es el planeta Tierra, pero para que le dé buen uso, para que lo cuide como cuidador, guardián del planeta Tierra. Por eso el ser humano es tan importante en el programa divino, porque es el único ser a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles son a imagen de Dios, pero la semejanza física, el cuerpo de carne, no lo tienen, excepto cuando se han hecho carne. Entonces ya tienen imagen y semejanza. La promesa grande para el ser humano es que una parte de la raza humana va a ser igual a Dios. No dije dioses sois, y si dijo dioses aquellos a quienes es hecha la palabra. Cristo dice, la escritura no puede ser quebrantada. Habrá un grupo de personas que van a ser iguales a Jesucristo. Cuerpos angelicales, teofánicos, como el cuerpo de Jesucristo angelical, teofánico, y ese es el cuerpo primero que reciben todos los creyentes en Cristo. Ese cuerpo espiritual es el Espíritu Santo que recibe cada persona. Y luego, en el día posterior, con la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos, inmortales, glorificados, recibirán la semejanza física de Dios, que será un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado que Dios tiene, el cual es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Ahí tenemos la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo en la persona del cuerpo glorificado de Dios, que está sentado en el trono de Dios, está a la diestra de Dios. Por eso tiene todo el poder. Eso significa estar sentado a la diestra de Dios. Y ahora encontramos que así como el primer Adán tiene muchas generaciones, o sea, toda la descendencia de Adán hasta nuestro tiempo son generaciones de Adán, del primer hombre que Dios colocó en carne aquí en la tierra. Vean, aquí dice, capítulo 5, verso 1 al 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y por eso aparecen los que vienen a ser cabeza de cada una de esas generaciones de Adán. O sea que para siempre de un hijo de Adán viene una familia, y de
uno de esa familia que recibe el primogénito, digamos, el liderazgo, y comienza otra generación. Por eso la bendición de la primogenitura tiene ese liderazgo para formar la generación siguiente. Y viene así de generación en generación, formándose esa familia del primer Adán. Luego, en San Mateo, capítulo 1, nos dice verso 1 en adelante, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y sigue así enumerando esas generaciones del rey David, trayéndolas desde Abraham hasta Jesucristo. Desde David hasta Cristo son 14 generaciones, o más bien 28, porque el verso 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y aquí, una de estas generaciones es contada 2 veces. La de David, dice, desde Abraham hasta David, 14, y de David, ahí la cuenta de nuevo de David, a la deportación 14, y de la deportación a Babilonia, 14. O sea que la generación de Cristo es la que va a traer los que van a ser reyes y sacerdotes. Esa va a ser la generación que corresponde al cristianismo, que son reyes y sacerdotes y son jueces también, porque son la generación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, esa es la familia de los príncipes y princesas del reino celestial, que con Cristo van a reinar en este planeta Tierra y traerán la bendición para todas las naciones. Dice el ángel Gabriel a la Virgen María que Dios le va a dar el trono de David su padre y va a reinar
sobre Jacob e Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. El heredero al trono de David es Cristo. Pero él dice: al que venciere, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a leerlo, lo que dice aquí. Capítulo 13, verso 20 al 21, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo comparte su reino y su trono con su generación, con su descendencia, que vienen a la vida eterna, nacen en la vida eterna por medio del Espíritu Santo, nacen del agua y del Espíritu. Por eso Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, nacer del Evangelio de Cristo, la palabra y del Espíritu Santo, coloca a la persona dentro del reino de Dios y viene a formar parte de esa generación de Jesucristo, de esa generación que es la heredera del reino de Dios, del reino celestial, donde está Cristo sentado, y que también heredará el reino terrenal y colocará al pueblo hebreo en ese reino, en la parte física, para trabajar en ese reino. Jerusalén será la capital de ese reino, pero ese será un reino mundial, un reino para todas las naciones, con capital en Jerusalén y distrito federal en el territorio de Israel. Y de Jerusalén saldrá la paz para todas las naciones. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el cielo, cubren la tierra. Toda esa enseñanza de conocimiento para conocer al Dios de Israel saldrá de Jerusalén. El departamento de enseñanza, o como le llaman en otras naciones, o de instrucción pública, estará en Jerusalén. También el departamento de Hacienda, porque allá va a estar el dinero, va a ser allí Jerusalén el lugar de la bolsa de valores del reino del Mesías, por consiguiente del planeta Tierra completo. Porque dice la Escritura en Isaías que todas las riquezas de las naciones van a ser llevadas a Israel, a Jerusalén. De ahí saldrá todo lo que la humanidad necesita: la paz, la educación en asuntos espirituales o religiosos, con los cuales se llenará del conocimiento de Dios la familia humana. Y todas las cosas buenas van a salir de allá para todas las naciones que entren al reino del Mesías. O sea, las naciones que sobrevivan al tiempo de la gran tribulación. Porque el tiempo de la gran tribulación, que durará solamente 3 años y medio, va a ser tan terrible que muchas naciones van a desaparecer. Pero Cristo es el Redentor, restaurará el planeta Tierra y restaurará a todos los que entren a ese reino. Esperamos que las naciones latinoamericanas puedan entrar al reino del Mesías.
¿Recuerda a Cristo en la parábola que da ahí en San Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, donde dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, reunirá a todas las naciones y pondrá unas a la derecha y otras a la izquierda, como el pastor coloca las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá que entren al reino de Dios preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Porque todo eso estaba en la mente de Dios y ese reino ha sido preparado para las ovejas de Dios, los hijos de Dios. Y a los de la izquierda, pues entonces los manda al fuego, donde serán destruidas esas naciones. Hay fuego atómico, una guerra mundial atómica que está por venir. Hay fuego volcánico y terremotos y maremotos. Todo eso va a ocasionar un día ardiente como un horno prometido o profetizado por el Espíritu Santo a través de Malaquías, capítulo 4, que dice: aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho el Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Salud. Y dice: he aquí yo os envío el profeta Elías. Primero dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual yo encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Viene recordando la Torá al pueblo. Y dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes que venga ese día, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Antes de la destrucción, el ministerio de Elías estará en la tierra, en su quinta manifestación. En su cuarta manifestación lo vimos en el reverendo William Branham. En su tercera manifestación lo vimos en Juan el Bautista. En su segunda manifestación lo vimos en Eliseo, y en su primer, pues, en Elías Tisbita. Que Dios nos ayude para el día postrero, para verlo en su quinta manifestación. Él vendrá para preparar todo para la introducción al reino del Mesías. Y ahora estamos viviendo en el tiempo final, donde el ministerio del profeta Elías va a estar en medio del pueblo de Dios. Él estará en medio del cristianismo y luego en medio del judaísmo también. Ese ministerio es uno de los 12 libros. El otro ministerio que estará es el de Moisés, que es el otro ministerio señalado de uno de los 12 libros. Y eso será simplemente el Espíritu Santo en un hombre operando esos ministerios. Porque el que tiene ministerios es el Espíritu Santo. Puede operar un ministerio, o puede operar 2 ministerios, o 3 ministerios en un solo hombre. Porque el que los tiene es el Espíritu Santo. Pero no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo. Se pelearían el uno con el otro, no estarían de acuerdo.
Unos seguirían a uno y otros seguirían a otro. Recuerden el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. Unos seguían a Juan y otros seguían a Jesús. Hubo dos profetas ahí, pero Juan dijo: el que viene después de mí es mayor que yo. Por lo tanto, no habían dos profetas mayores ahí al mismo tiempo. Uno era un profeta de una edad, la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y el otro era Jesús, un profeta dispensacional. El profeta de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Dos profetas dispensacionales a la misma vez no pueden trabajar bien. Porque cada profeta dispensacional, cuando es enviado, es para comenzar una nueva dispensación. Y ahora vimos la generación de Jesucristo. Yo pertenezco a esa generación de Jesucristo. Con el último de la generación de David allá, Jesucristo, comienza una nueva generación de David. En la casa de David, la familia de David, restaurada, el tabernáculo de David caído. Cristo con su iglesia. Por eso son reyes, sacerdotes y jueces también. La casa de David es la heredera a esas bendiciones celestiales y bendiciones terrenales. Tiene una doble porción. Por eso es que el Mesías príncipe es el que restaura las tribus perdidas de la casa de Israel. Y en las tribus perdidas es que está la bendición de la primogenitura que fue dada a José y sus dos hijos. Sin esa bendición no hay reino de David restaurado. Por eso es que podrá ser restaurado el reino de David por el Mesías príncipe, el que corresponde a esa generación de David, número 28 por ahí, de David hasta Cristo, de Abraham hasta Cristo, pues sería la generación 41. Si hay que arreglar el número, pues se arregla luego, pero sería esa generación a la cual pertenecen todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que nacen en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Siendo que el ser humano es la corona de la creación, llega a su máxima expresión el ser humano en Cristo. Cristo es la máxima expresión de la corona de la creación. Y luego Cristo lleva a la máxima expresión de la corona de la creación al ser humano en el proceso, en el programa de redención. Nos pasa por la parte espiritual, dándonos el cuerpo angelical, y ya tenemos la mitad del camino viajado. Y ya lo que nos falta es la glorificación. Cuerpo glorificado para llegar a la máxima expresión como seres humanos de la corona de la creación. Una familia con vida eterna, cuerpos glorificados, cuerpos angelicales teofánicos iguales a Jesucristo.
Eso será lo máximo de la familia humana en la corona de la creación. Será la corona de la creación. Y por eso, no solamente sobre el planeta Tierra, Cristo y los creyentes en Él gobernarán, sobre toda la creación, el universo completo, del mundo visible y del mundo invisible también. Pasamos por esta etapa terrenal en la permisiva voluntad de Dios para confirmar nuestro lugar en la vida eterna, en el reino de Dios, como miembros de la corona de la creación de Dios. Por lo tanto, conociendo que hay un programa de redención para regresar a la vida eterna y ser a imagen y semejanza de Dios, con cuerpos angelicales eternos y cuerpos físicos glorificados eternos, le damos gracias a Dios por la bendición y privilegio de colocarnos en esta tierra donde se está haciendo el contacto para la glorificación de esa parte de la familia humana, de la raza humana, para llegar a ser, en todo el sentido de la palabra, la familia corona de la creación de Dios, con Jesucristo como cabeza de esa familia, como el Hijo sobre su casa. Todavía el llamado para formar parte de esa familia que es la corona de la creación, que está pasando por esa etapa hasta llegar a la glorificación. Si hay una persona que todavía no ha entrado al programa de la redención, lo puede hacer en esta noche. Ya yo entré al programa de la redención que Cristo está llevando a cabo. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, pueden pasar a la frente los que todavía no lo habían hecho para recibir a Cristo como Salvador y orar por ustedes para que Cristo les reciba en su reino, para que se formen parte de la familia corona de la creación de Dios. Y como es la familia corona de la creación de Dios, por eso son reyes, van a tener sus coronas de reyes. Lo más importante es la vida eterna. No hay nada más importante que la vida eterna. Y solamente se consigue por medio de Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, capítulo 14, verso 6. El camino a Dios es Cristo. Él es nuestra paz, que anda en los pueblos y se une. Él nos reconcilia con Dios y hace la paz entre Dios y el ser humano. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra y vino para redimir al ser humano, para Él morir, para que nosotros podamos vivir eternamente. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, nuestro Salvador.
Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, repiten conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en mí el nuevo nacimiento. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Pues Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Porque por cuanto ustedes han creído en Cristo como Salvador, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua no quita los pecados, no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, que es a imagen, a semejanza de la muerte de Cristo, sepultura de Cristo y resurrección de Cristo. A la semejanza de la muerte, sepultura de Cristo es el bautismo en agua. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso es la tipología, el simbolismo del bautismo en agua. Y fue Cristo el que ordenó para todos los que creen en Él que sean bautizados en agua en su nombre. El día de Pentecostés, Pedro predicando y mostrando que Cristo es el Salvador, el Mesías, le dicen, y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, le dicen a Pedro, le pregunta a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice:
Aquí está, fueron compungidos de corazón, dice, capítulo 2, verso 36 en adelante, o 34 en adelante, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y como 3,000 personas creyeron, fueron bautizadas y fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así ha estado sucediendo por estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Y todavía siguen las personas escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, siguen haciendo la fe de Cristo en el corazón, en el alma de las personas, siguen recibiendo a Cristo y siguen siendo bautizados, y Cristo continúa bautizándolos con Espíritu Santo y fuego y produciendo a las personas el nuevo nacimiento. Y así es como la descendencia de Cristo, la generación de Cristo ha estado naciendo de etapa en etapa. Millones de creyentes en Cristo han nacido en el reino de Cristo como miembros de la generación de Jesucristo, pues Cristo es la cabeza de esa generación. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del cristianismo y por consiguiente de todos los cristianos. San Pablo dice que así como Dios colocó a Moisés sobre su casa, Dios ha colocado a Jesucristo, su Hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios por medio de Cristo, el segundo Adán, son los creyentes en Cristo. Eso es lo que nos dice San Pablo en Efesios capítulo 2 versos 11 al 22, que ya no somos extranjeros. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Ese edificio es la iglesia del Señor, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es un templo espiritual. Así como Cristo dijo, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, los creyentes en Cristo como individuos son un templo espiritual, y la iglesia como cuerpo místico de creyentes es un templo espiritual también. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
y nazcan en la familia de Dios, entren al reino de Dios con vida eterna por medio de Cristo nuestro Salvador. Y luego nos dará el cuerpo físico glorificado, que yo estoy esperando antes que se me acabe este que tengo ya con unos 70 años. Lo espero lo más pronto posible, porque prefiero recibir el nuevo cuerpo sin ver muerte. Bien puede ser bautizado, así que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego a todos ustedes que han recibido a Cristo en esta noche como vuestro único y suficiente Salvador. Y a los que están en otras naciones también pueden ser bautizados, así que Cristo también les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Miembros de la corona de la creación. Dejo con ustedes al doctor Camilo Montoya, que les dirá cómo hacer para ser bautizados, y en cada nación dejo el ministro correspondiente para hacer en la misma forma. Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.